celular. Invitamos al señor Jaime Parada a dar inicio. Muchas gracias. ¿Habrán personas afuera esperando para entrar? ¿Sí? Bueno, muy bienvenidos a esta segunda parte de este coloquio tan importante para Chile, tan importante para el futuro. Esta segunda parte se titula Congresos en los procesos de cambio constitucional. ¿Qué hacer con el proyecto de nueva Constitución? Antes de presentar al panel que nos acompaña, un panel académico muy potente, quisiera darle la palabra al senador Alfonso Urresti, quien es vicepresidente del Senado y además es miembro de la Comisión de Constitución del mismo. Senador, paso la palabra, si quiere hablar aquí sentado, lo que le acomoda más. Lo vamos a hacer de acá para efectos de poder saludar y poder iniciar el debate. Yo quiero en primer lugar saludar la persona de Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, facultad además que me honro haber sido formado en ella. Agradecer porque junto a la mesa del Senado, junto al senador Jaime Quintana, planteamos de las primeras actividades que definimos como mesa era poder establecer vínculos de trabajo con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en un debate tan importante como es la necesidad de una nueva constitución, trabajar con sus académicos, con el mundo también estudiantil y distintos actores que se relacionan. Así que en primer lugar, Pablo, gracias también por esta virtuosa colaboración al cuerpo de académicos, de estudiantes y de colaboradores de la propia facultad y universidad, saludar a Jaime y a los expositores y también felicitar a los expositores que estuvieron en el panel anterior, que sin lugar a duda permiten difundir adecuadamente este debate. Estimadas y estimados, junto al presidente del Senado, Jaime Quintana, nos complace contar con la presencia de todos ustedes, así como también agradecer las reflexiones que durante esta jornada están realizando los diferentes panelistas que han participado en esta mesa. Chile necesita una nueva constitución elaborada en democracia. Las razones para esta primera aseveración son múltiples, pero me gustaría enfatizar al menos dos de ellas. En primer lugar, con certeza hoy podemos afirmar que la actual constitución tiene un carácter absolutamente ilegítimo, dado que fue impuesta durante la dictadura cívico-militar valiéndose de la fuerza y de un plebiscito fraudulento, redactada por una comisión designada por aquella dictadura e integrada por personas afines a las ideas que sustentaban una época y, para precisarlo, una de las épocas más oscuras de nuestra historia. De esta forma se negó un aspecto sustantivo del régimen democrático. El poder soberano radica en el pueblo y jamás ninguna persona o autoridad podrá arrebatárselo, menos aún mediante la fuerza ilegítima de un régimen sangriento. Por otro lado, gracias a la reflexión de la academia y el desarrollo de la actividad política durante las últimas 3 décadas, sabemos bien que la Constitución de 1980 fue diseñada expresamente y estructuradamente de manera tal de operarse como un dispositivo que dificultara la materialización de aquellas preferencias y proyectos que la mayoría considera políticamente deseables. Dicho diseño se manifiesta concretamente de dos formas. En primer lugar, contiene reglas que obstaculizan reformas o su cambio, los metacerrojos. En segundo lugar, contiene un conjunto de reglas que operan como cerrojos, que impiden la operatividad cabal del principio democrático. Así, aun cuando la Constitución sea modificada en todo lo que nos significan estos cerrojos, de todos modos permanecerá sustancialmente intacta en sus principios fundamentales. Una Constitución neoliberal que perpetúa un Estado subsidiario, que niega la efectividad de los derechos sociales. Y es que aquello no es más que una muestra efectiva de la cristalización en la Constitución de una ideología político-económica de quienes en su momento la impusieron. Ante este escenario, el programa que sustentó la candidatura para el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet proponía el desarrollo de un proceso constituyente que permitiera iniciar un camino para la elaboración de una nueva constitución para Chile, esta vez nacida efectivamente en democracia. Sabíamos y sabemos que es una tarea en extremo compleja. Dicho proceso constituyente contaba con diversas etapas, varias de ellas fueron concretadas. Así las cosas, se abrió un debate sobre diversos conceptos constitucionales. Se presentó un proyecto para reformar el capítulo 15 de la Constitución,
que permitiera abrir caminos hacia un nuevo texto constitucional. Se desarrolló un inédito proceso de participación ciudadana, un gran debate cívico que consagró y convocó a más de 200.000 personas a lo largo de Chile, donde sus conclusiones centrales sirvieron para la elaboración de un proyecto de nueva Constitución. Los plazos de los mandatos presidenciales, que duda cabe, breves para una tarea de esta magnitud, la correlación de fuerzas existentes en el propio Congreso y la nula voluntad del actual Gobierno, entre otras razones, han conspirado para que este proceso, que además tenía como requisitos fundamentales ser democrático, participativo e institucional, no siguieran avanzando. Pero la necesidad de una nueva Constitución continúa vigente. Por ello, este seminario nos invita a reflexionar sobre dos preguntas fundamentales: ¿qué hacer? Y principalmente, ¿cómo continuamos? Resulta oportuno entonces buscar algunas luces en la experiencia comparada. En nuestra América Latina, durante las últimas 4 décadas, prácticamente todos los países han desarrollado profundamente o reemplazado por completo sus constituciones. En varias de estas naciones se han redactado nuevos textos constitucionales como producto del cambio de un régimen autoritario a uno democrático. En otras, la nueva Constitución ha surgido luego de crisis políticas, como ha ocurrido en Ecuador o Colombia. Estos números gruesos nos dan un cierto contexto regional de los diferentes procesos constituyentes y mecanismos utilizados. Por cierto, no tiene caso que yo siga profundizando sobre ello y esperamos que nuestros profesores y nuestros expositores puedan profundizar cada uno de estos aspectos. Sabemos que desde el Congreso tenemos un rol que cumplir para reimpulsar el necesario cambio constitucional, pero también tenemos plena conciencia que, tal como lo ha afirmado el PNUD, un proceso constituyente exitoso requiere que todos los sectores e instituciones relevantes de la sociedad participen de manera activa en sus diversas etapas para dotar de legitimidad al proceso y sentar las bases para una futura adhesión mayoritaria al nuevo texto constitucional. ¿Qué rol puede jugar el Congreso en este proceso? ¿Qué hacer con el proyecto de nueva Constitución? ¿Cómo reimpulsar el debate de cambio constitucional? Es algo para lo cual estamos convocados. Las respuestas, que seguro no serán sencillas, pero algunos tenemos claro que se encuentra completamente vigente el desafío de desarrollar un proceso constituyente inclusivo y democrático, en el cual todos los chilenos y chilenas se sientan no solo partícipes, sino que actores protagónicos. El camino para elaborar, por primera vez en nuestra historia republicana, una Constitución originada en democracia no ha sido ni será fácil, pero debemos perseverar. Esa es tarea de este Congreso, esa es tarea al menos de esta mesa directiva del Senado, y con eso queremos colaborar con este tipo de seminarios. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Durresti. Sabemos además que se tiene que ir temprano, que tiene... ¿A las 12? ¿Temprano entonces? No, tenemos hasta la 1 en este seminario. Sabemos que se tiene que ir a las 12, entonces lo dejo disculpado de antes en nombre del panel, para que se pueda ir también sintiéndose cómodo. Estamos convocados acá por una actividad sumamente importante, por un tema que ha movilizado a Chile. Ya dijimos que 230.000 personas habían participado del proceso durante la administración anterior. Y como dijo el senador Quintana hace un rato, citando a Sócrates, la Constitución es el alma de los Estados y, por lo tanto, es un tema que tiene que convocar a todas las agencias del Estado, pero también, evidentemente, a sus habitantes y a los poderes que son parte de ese Estado. Y precisamente de eso se trata esta segunda parte, el rol de uno de los poderes del Estado, el Congreso Nacional, en el cambio o en la modificación de la Constitución. Porque finalmente, más allá del impulso, la voluntad o no voluntad que tenga un determinado gobierno para hacerse cargo de este tema, hoy día los proyectos están radicados en el Congreso Nacional. El gobierno anterior envió 2 proyectos de reforma constitucional, de cambio constitucional incluso, y también han habido distintas mociones parlamentarias en un periodo, digamos, prolongado de tiempo para cambiar la Constitución o bien para establecer mecanismos diferentes respecto de cómo se quiere realizar ese proceso, ¿no? De hecho, hace pocos días un grupo transversal de parlamentarios, diputadas y diputados, presentaron un proyecto para convocar a un plebiscito que defina los mecanismos para la modificación o el cambio de la Constitución y definir si ese mecanismo será el propio Congreso, una convención mixta o bien una asamblea constituyente. Entonces, hay una enorme
campo de discusión que evidentemente quiere traerse a este panel, ese es su sentido. Y también hay iniciativas de otra naturaleza como la que quisiéramos presentar ahora, antes de darle la palabra a los panelistas. Se trata de una iniciativa surgida de la mesa del Senado, y le agradecemos por eso a su presidente, a su vicepresidente, a quienes componen la mesa. Un trabajo conjunto de esta mesa, además, con la Universidad de Chile y la Biblioteca del Congreso, llamada Senador Virtual Constitucional, una página web que es más bien una plataforma mediante la cual se puede votar y debatir algunos de los temas relacionados con las bases de nuestra institucionalidad y a través de la cual se simplifica el proceso de comprensión de este proceso constitucional, porque muchas veces suele estar en un nivel muy elevado, en un nivel muy poco cercano a la ciudadanía, y precisamente lo que se ha tratado aquí, y que creo que se ha logrado de manera muy certera, es llevar esta discusión al campo de las personas, al campo de los sentidos comunes que habitan en la ciudadanía, ¿no? Entonces, la página muestra, por ejemplo, el texto constitucional actual con el texto que propone uno de los proyectos de reforma para que la ciudadanía pueda entender de manera sencilla cuáles son los cambios, dónde se sitúan esos cambios y además votar por cada uno de esos cambios, como digo, buscando acercar este proceso a la mayor cantidad de personas posible. Y ahí hay temas centrales, está la definición del concepto de familia, el tipo de Estado sobre el cual se quiere construir la institucionalidad, la relación con los pueblos originarios, los pueblos indígenas y otros. Así que los invitamos a consultar esta página, que es sbconstitucional.cl. Es una plataforma muy completa, pero ninguna plataforma, por muy completa que sea, es útil si es que no tiene difusión. Y aquí hay personas que pertenecen a distintos ámbitos de la vida nacional que pueden ayudarnos a difundir, y también contamos con la red de difusión del propio Senado, de la Universidad de Chile, pero queremos que esta plataforma llegue a la mayor cantidad de asistentes, a la mayor cantidad de habitantes de nuestra república posible, ojalá en los más distintos rincones. Dicho eso, y mostrada esta interesante plataforma, quisiera dar inicio a la segunda parte del panel, cuyo tema, ya dije, es el rol de los congresos en los procesos de cambio constitucional y, por lo tanto, qué hacer con el proyecto de nueva Constitución. Por lo tanto, y para ello saludamos en primer lugar a Francisco Soto, doctor en Derecho, director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y exmiembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente. Bienvenido, Francisco. A Claudia Hayes, doctora en Ciencia Política, mi alemán no es muy bueno, y jefa de dicha carrera en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muy bienvenida, Claudia. Al señor don Josep María Castellà, no sé si mi catalán está tan malo como el alemán, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad de Barcelona. Y bienvenido, Josep María. Y a don Marco Olivetti, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad de Roma, LUMSA. Bienvenido, Marco. Cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para realizar su exposición sobre el tema que nos convoca. Si se llegan a pasar en el tiempo, voy a ser de esos moderadores estrictos, pero también la idea es que tengamos una conversación fluida después de que cada uno de ustedes pueda exponer, porque la idea es, evidentemente, también relacionarnos entre nosotros, entender entre nosotros, pero también hacer participar el público, si el público quisiera, respecto del tema que nos convoca. Entonces, le doy la palabra primero a Francisco Soto, tiene 10 minutos, yo le avisaré si es que está en tiempo o no. Bueno, yo preparé una lámina que, ¿cómo se llama?, da cuenta un poco de los procesos participativos, básicamente, en el mundo. Creo que la elaboramos con una profesora, Janina Welp, de la Universidad de Zúrich, y levantamos, creo que, el universo de procesos participativos, porque generalmente cuando uno habla de procesos participativos constitucionales,
identifica a los latinoamericanos, algún europeo, los casos africanos, pero aquí yo creo que tenemos 29 procesos desarrollados en 27 países. Cuando uno habla de debates de cambios constitucionales, en general este es un tema que divide a los cientistas políticos y a los abogados y es muy difícil comparar. Porque nos encontramos en contextos históricos distintos, en formas de gobierno y en formas de Estado distintas. Entonces, nosotros con Janina pensamos que era más fácil articular una muestra a partir de procesos participativos. Y creamos una tipología que divide los procesos participativos en 5 tipos. Básicamente están los primeros, que son simbólicos, que básicamente son consultas de semanas muchas veces y que se generan en países donde existe un conflicto armado y que se requiere dar un orden constitucional, caso evidente, Irak, Afganistán, y otros procesos que se generan en el contexto de países que no son democráticos y que, no obstante, generan debates importantes, como por ejemplo el que pasó en Cuba y que permitió hacer su constitución, que supuso la participación de más de 200.000 personas vinculadas al Partido Comunista Cubano. Y el proceso latinoamericano, que es el tercer tipo que nosotros caracterizamos con Janina como desborde participativo, nos puede dar alguna ruta de por qué es muy importante hacer un debate desde el Congreso y por qué el Congreso es un espacio preferente de participación respecto a iniciativas que son gubernamentales. Y esto, la experiencia de Venezuela, Ecuador y Bolivia, a pesar de que tuvo condiciones de temporalidad, de inclusividad y de pluralismo, bajo un análisis visto desde la lógica de la participación, tuvo un procedimiento que tendió a ser superado por la agenda gubernamental de los respectivos países. Y así Chávez, Evo Morales y Correa postergaron una adecuada sistematización en pos de defender la agenda que ellos estaban levantando y de identificar su agenda con lo que la gente planteaba, y eso de alguna manera diluyó el proceso de participación. Y eso es lo que lo diferencia con Brasil, por ejemplo, que a pesar de haber tenido un contexto de conflicto, el tema se puso en el Congreso, donde existían distintas posiciones políticas. Había un grupo de militares en Brasil que venían articulándose y que incluso fueron senadores y autoridades designadas, y que no fueron electos representativamente, conviviendo con las autoridades democráticas, y se generó un debate y una sistematización muy notable y que permitió no solamente representar las posiciones del cambio, sino también las posiciones conservadoras que querían mantener ciertos beneficios y abrir un debate que finalmente terminó con la Constitución brasileña. Y esta metodología no solamente integró a las posiciones políticas, sino también al mundo de la sociedad civil. Y fue una metodología que logró interactuar con debates territoriales y con espacios que se daban en el Congreso. Y en el Congreso de Brasil, la mañana se dedicaba para discutir sobre el tema constitucional y la tarde para hacer el trabajo legislativo. Y así sesionaron prácticamente un año a través de una metodología que se llamaba Desde Cero y que abrió una forma de conversación en el Congreso que permitió tener debates masivos. Y esta metodología posteriormente quedó abierta para grandes debates que se desarrollaron en Brasil. Por lo mismo yo le planteaba al senador Quintana y al senador Durresti en su momento también, cuando nos fue a visitar a la Universidad de Chile, que perfectamente esta plataforma que ustedes están levantando hoy día podría abrir grandes procesos de diálogo con la ciudadanía y de interacción, en la medida que se pueda armonizar el debate que se va a hacer por Internet con el debate territorial. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la experiencia comparada permite justamente
abrir el debate de cuál es el órgano para la participación constitucional. Desde el punto de vista de la sistematización, yo creo que también se oferta, vamos a tener novedades con este proceso, porque el proceso que abrió la presidenta Bachelet, a pesar de ser un proceso muy participativo y muy relevante, tuvo la dificultad de que era una conversación genérica. Se planteaba básicamente en base a qué piensas de la democracia, del respeto, de conceptos. Y este texto, si ustedes lograron ver algo de la consulta que se quiere hacer, plantea definiciones muy concretas que están ancladas en el propio texto constitucional. Y la experiencia que también arroja el análisis comparado es que el debate a partir de un draft, como se dice, o de un texto constitucional expreso, permite que la ciudadanía pueda concretar sus posiciones, ir tomando partido entre una u otra definición. Y por último, yo creo que el proceso de sistematización también va a marcar una diferencia relevante. El caso del proceso de la presidenta Bachelet se hizo un proceso de normativización de las opiniones. O sea, se contaban palabras que permitían construir una frase. Y nosotros, la propuesta que vamos a hacer con ingeniería y con este Centro Milenio de Análisis de Datos y con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es más que identificar una frase o un texto unificado de la conversación, es identificar las posiciones de deliberación que permiten efectivamente ver dónde está la tesis, no sé, de derecha que plantea la ciudadanía o dónde están los argumentos de izquierda o de centro, cosa que salen del esquema tradicional de las divisiones de los partidos políticos y pueden significar un argumento novedoso. Y eso yo creo que le va a servir mucho más a un debate anclado en el Congreso para que cada sector pueda hacer suya las opiniones que plantea la ciudadanía. Y como decía, esto no solamente serviría para un debate constitucional, sino creo que en definitiva para fortalecer la relación que tiene el Congreso con la ciudadanía y poder construir un diálogo entre estos dos mundos que hoy día parecen tan separados. Eso. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco especialmente el ajuste al tiempo, en honor a que luego podamos abrir una conversación. Te agradezco también ciertos planteamientos respecto de la metodología, ¿no? Solemos hablar poco de la metodología en términos más concretos y nos hemos quedado tal vez en conversaciones genéricas sobre lo mismo. Y es bueno conocer los casos de manera comparativa. Y también pasar de una conversación genérica a definiciones concretas, incluso como tú lo mencionas, ¿no? Como lo que presenta el sitio que acabamos de ver. Así que te agradezco muchísimo. Y quisiera darle la palabra ahora a Claudia Heiss, quien hará uso de sus 10 minutos de tiempo. ¿Ahí? Sí. Muchas gracias al Senado y a la Facultad de Derecho por esta invitación y por organizar esta discusión que yo creo que es muy importante. Quisiera abordar 3 temas brevemente y después tratar de hacer una conclusión general. El primer tema es el contexto democrático en el que estamos dando este debate constitucional. La legitimidad democrática hoy día es bastante amplia. La democracia es, como dicen algunos politólogos, the only game in town. Todos dicen ser democráticos porque el principio de legitimidad que tiene la democracia no tiene comparación con ningún otro principio de legitimación de las decisiones políticas. Sin embargo, junto con esa amplia legitimidad de la democracia como forma de tomar decisiones, hay un cuestionamiento muy grande al funcionamiento de la democracia representativa. Y por eso muchos hablan de la crisis de representación, de la crisis de las instituciones de representación política, y algunos incluso dicen que esto es como la profecía de Samuel Huntington de las olas de democratización y que estaríamos en una contraola, en un retroceso de las democracias en el mundo. Hemos visto en muchos casos crisis bastante graves de la limitación del poder, de los principios del pluralismo en Europa del Este, en Europa Occidental también, el aumento de los grupos de extrema derecha, xenófobos en muchos casos.
y una situación que es bastante preocupante para las democracias en el mundo. La legitimidad, esta idea de la legitimidad democrática está anclada en principios como la transparencia, la apertura y la participación. La participación, por eso, hoy día yo creo que tiene un rol muy crucial y de alguna manera distinto de lo que se entendía por participación política en el pasado. Y eso también se aplica a los procesos constituyentes. Como ha mostrado recién el profesor Francisco Soto, tenemos muchos casos de procesos constituyentes donde la participación ciudadana ha sido un elemento clave. No se hacían así las constituciones en el siglo XVIII ni a principios del siglo XX, pero Colombia en el 91, Irlanda en el 2012 al 2014, Túnez, son casos de procesos que hicieron expresamente de la participación un asunto fundamental para la elaboración constitucional y para el cambio constitucional. Y al mismo tiempo tenemos lo que Soto y Welp en esta tabla que presentaban llamaron el desborde participativo, los casos pero que hay otras formas de analizarlo también, que son procesos constituyentes en los que lo que se ha visto es que la reorganización de los poderes públicos ha tendido a una concentración del poder. Por ejemplo, Roberto Gargarella ha señalado que lo que hemos visto en los cambios constitucionales, en varios casos de cambio constitucional reciente en América Latina, es una tendencia a ampliar derechos y al mismo tiempo concentrar el poder en ejecutivos fuertes, porque tenemos en América Latina una tradición de ejecutivos fuertes que se robustece en lugar de equilibrarse más con estos cambios constitucionales. Y también está el aumento de los mecanismos de democracia directa, de los mecanismos donde la gente expresa directamente su opinión y no a través de representantes, que también Soto y Welp en una publicación y también el profesor David Altman han llamado armas de doble filo, han mostrado cómo estos mecanismos de democracia directa pueden ser una herramienta muy buena para la participación ciudadana y un complemento a la democracia representativa, pero también pueden horadar la representación política y pueden ser manipulados o usados por quienes están en el poder para concentrar más poder todavía. Entonces, tuvimos nosotros este proceso 2015-2016 de participación en el tema constitucional y quiero decir una palabra sobre de dónde partimos la discusión en la que estamos hoy día. Partimos de lo que algunos autores han llamado un fuerte accountability horizontal y un débil accountability vertical, usando las categorías de Guillermo O'Donnell. O'Donnell hablaba de la democracia delegativa como sistemas políticos donde en nombre de la rendición de cuentas al pueblo, los gobiernos horadaban la rendición de cuentas entre instituciones, es decir, las limitaciones del poder que hacen que tengamos frenos y contrapesos institucionales. Y hablaba, él desarrolló esta teoría a partir de Menem y el uso de los decretos por el presidente Menem, pero en toda América Latina hemos visto como en nombre del mandato popular muchas veces se pasan a llevar las instituciones, se pasan a llevar las limitaciones, por ejemplo, a la reelección presidencial o otras limitaciones del poder, de los contrapesos entre el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, incluso organismos autónomos. Bueno, en Chile no tenemos ese problema. En Chile tenemos un fuerte accountability horizontal. Tenemos instituciones autónomas y ahora estamos enfrentando algunos problemas de esas instituciones autónomas, pero tenemos instituciones que sí se contrapesan, tenemos una Contraloría que funciona, tenemos sistemas de decisión conjunta de los poderes públicos, pero tenemos un muy débil accountability vertical. Y lo que algunos autores, y en particular Juan Pablo Luna, han elaborado a partir de esa idea es que, tomando estas dos categorías de O'Donnell, Chile parece ser un caso de lo contrario de este fenómeno de las democracias delegativas y es un sistema que está como actuando en el vacío, está como actuando con instituciones que funcionan bien pero que no tienen raigambre social, que no tienen raíz en la sociedad y que están cada vez más lejos de esa sociedad, de esa raíz social. Y entonces el argumento de este débil accountability, de esto que podríamos llamar un déficit democrático, porque lo que tenemos es un sistema de democracia liberal donde el elemento liberal funciona bien, pero el elemento democrático funciona muy mal. Y eso también es un peligro para la política chilena y es un peligro para la estabilidad institucional también, porque en la medida que las instituciones son percibidas como autónomas de la sociedad, la legitimidad es lo que pierde fuerza. Y la Constitución del 80 es parte de ese débil accountability vertical, es parte de los obstáculos a la consolidación y profundización democrática y es, a mi juicio, una de las causas, una causa parcial, no la única causa, pero una de las causas de la crisis de representación que vive Chile hoy día
y de los problemas que hemos vivido, como la baja legitimidad de las instituciones políticas. Hay muchos estudios que muestran la baja legitimidad de las instituciones, el PNUD del 2015, bueno, no voy a citar más, pero la idea de un sistema de partidos estable pero desarraigado, y la idea de una ruptura entre la sociedad y las instituciones. Bueno, la Constitución del 80 es un factor clave en esa situación porque instauró esto que algunos autores como Carlos Huneeus han llamado una democracia protegida, y lo que hizo la Constitución del 80 en particular es separar la esfera social de la esfera política y promover esta desmovilización que continuó de alguna manera la concertación después de ocurrida la transición. Hubo una estrategia desmovilizadora post-transición, hubo la aprobación del voto voluntario. Todas estas fueron medidas que contribuyeron a esta desafección ciudadana y a este distanciamiento entre la decisión política y la sociedad. En mi tercer punto sobre la necesidad de participación ciudadana en el debate constitucional, quisiera decir que en este estado de cosas en el que estamos, en esta situación de desafección y de crisis de la representación y de crisis de las instituciones, yo creo que es importante tener como horizonte un concepto de democracia representativa que integre la dimensión de la participación, la dimensión de la deliberación y la dimensión de la representación. A veces se cree que basta con la representación, que basta con ir a las urnas cada 4 años y después que el sistema funcione solo. Yo creo que eso en Chile está haciendo agua y está demostrando que cuando los canales de transmisión de la sociedad a la decisión política no funcionan correctamente, se producen expresiones por otras vías, como son los movimientos sociales. Y en Chile hemos tenido una fuerte explosión de movimientos sociales a partir del movimiento Pingüino del 2006, pero especialmente a partir del movimiento estudiantil del 2011 y de una serie de otros movimientos sociales que tuvieron una importancia muy grande en la última década. Y en ese sentido creo que es muy importante que primero, que se cambie la Constitución. O sea, la pregunta, ¿necesita Chile una nueva Constitución? Como mínimo, yo creo que hay que decir que necesitamos poder cambiar la Constitución. Necesitamos una nueva Constitución o al menos que la ciudadanía pueda opinar sobre la Constitución que tenemos, y eso en el actual estado de cosas no es posible por la quórum de reforma, por todos los cerrojos que tiene esta Constitución y que hacen imposible apropiársela, como dice Fernando Atria, ¿no? O sea, esta es una Constitución refractaria a la voluntad popular. Hay un efecto positivo de la deliberación en los cambios constitucionales, eso lo tenía claro el gobierno cuando inició esta discusión constitucional en el 2015, y por ejemplo hay textos de, por ejemplo, Eisenstadt ha comparado procesos constituyentes impuestos con procesos participativos y ha hablado de la relación que existe entre el mecanismo de cambio constitucional y la legitimidad que tiene el texto resultante, ¿no? También hay otros trabajos que han analizado la relación entre la forma de hacer la Constitución y la legitimidad o la capacidad de generar adhesión que tiene, y también la calidad del texto resultante. Pero también junto con eso, con relevar la participación, que puede parecer algo obvio, es importante relevar los peligros de usar la participación como una forma de comprar barato la legitimidad, como dijo Hélène Landemore en una entrevista. Gabriel Negreto, la propia Landemore han hablado de los peligros que tiene buscar instrumentalizar la participación ciudadana. En conclusión, porque ya estoy en el tiempo, voy a decir 2 palabras sobre el tema del rol de los congresos en el cambio constitucional y cómo incorporar esta dimensión de la participación en el cambio constitucional. Rodrigo Cordero está haciendo un trabajo muy interesante sobre análisis de los conceptos contenidos en la Constitución del 80. Y él ha hablado de la elaboración constitucional como un proceso que es situado históricamente y que encarna disputas no solamente de poder material, sino también sobre el significado de los conceptos, y en especial del concepto de lo social. La Constitución del 80 fue producto de un esfuerzo deliberado por reestructurar la forma de las relaciones sociales en Chile y dio como resultado lo que Pablo Ruiz Tagle caracteriza como la Quinta República en Chile, la República neoliberal. Y a partir de esa conceptualización, Cordero señala que se ha producido una profunda transformación de la autocomprensión y la estructura de la vida social en Chile. Y esa autocomprensión de la sociedad es lo que está hoy día en el centro de la discusión. O sea, no tenemos un acuerdo básico y compartido sobre nuestra forma política que permita el desarrollo normal de la vida democrática, y de allí yo creo los movimientos sociales. Sobre estos dos puntos de conclusión que quería hacer,
Primero, creo que es importante relevar una idea que desarrolla la teórica Nadia Urbinati sobre la democracia representativa como un proceso reflexivo. Entender la representación política no como algo que sustituye a la soberanía popular. Yo me acuerdo en una elección, creo que era, no sé si era municipal o parlamentaria, me parece que era municipal, un afiche de un candidato que decía «Yo soy tú». Y cuando uno ve a alguien que dice «Yo soy tú», ¿qué le surge a uno? Decir ¿quién te dio maní? O sea, ¿cómo que tú eres yo? O sea, ¿de dónde que tú eres yo? Bueno, esa idea de yo soy tú, de que los representantes encarnan por completo la voluntad de los representados, es lo que debiéramos extirpar de nuestra comprensión de la democracia representativa. El representante, la representación no puede suplir a la soberanía, no puede suplir la voluntad del representado, del electorado. Y por eso tiene que ser recreada, dice Nadia Urbinati, constantemente, y tiene que estar dinámicamente vinculada a la sociedad para que las decisiones sean legítimas. No basta con ir a las urnas cada 4 o cada 6 años. Y por lo tanto, Urbinati llama a reemplazar lo que ella llama una visión jurídica de la representación, en que la representación se entiende como una suerte de mandato, como un contrato privado de delegación, como una licencia para actuar por mí, por una visión política donde la representación es algo dinámico y no un vehículo para transmitir preferencias preexistentes. Y solamente, para terminar, volviendo a Ellen Landemore, que es esta teórica que ha hablado mucho sobre la participación y ha estudiado mucho el caso de Islandia, ella dice que apertura, rendición de cuentas y tomar a los ciudadanos en serio son claves para el éxito del cambio constitucional. Y en ese sentido, llamar al Congreso, y yo creo que esta plataforma es un avance, a entender la participación como algo que tiene que estar presente en todas las etapas del cambio constitucional, no en un referéndum ratificatorio, en las etapas iniciales, en la decisión de los mecanismos. Y en ese sentido, bueno, Landemore decía, no basta con un referéndum. Los franceses y los holandeses rechazaron la Constitución Europea del 2005 por eso, porque dijeron esta no es la Constitución que queríamos, y por lo tanto la participación tiene que ser significativa al comienzo, en el medio y al final del proceso de cambio constitucional, y tiene que estar marcada por una condición de apertura al debate constitucional. Es inevitable que sea un grupo pequeño el que haga la Constitución, pero tiene que ser un grupo pequeño que sea abierto, que sea receptivo y que rinda cuentas. Y ahí el rol de los medios de comunicación y de la sociedad civil organizada es fundamental. Gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Claudia. Nos planteaste temas muy importantes. Y me quedo con uno, a ver si lo podemos discutir por lo menos unos minutos al final, ¿no? El tema de la participación, pero también el tema de la participación en un contexto de crisis de representación. ¿Quién quiere participar y por qué quiere participar en ese contexto? A ver si podemos retomarlo después. Le vamos a dar la palabra ahora al profesor Josep María Castellà. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer al Senado y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile esa amable invitación y esa oportunidad de regresar a ese tan querido país. Mi planteamiento, obviamente, será desde fuera, una mirada externa y no explícita sobre la realidad chilena, sino la de poner en contexto de otras experiencias recientes o que yo creo significativas. Y para ello yo creo que hay una referencia obligada, he sido llamado a hacerla expresamente, que es la referencia española, y, en segundo lugar, otras experiencias de derecho comparado que no suelen ser tan visibles, porque el contexto aquí es el latinoamericano, pero que son experiencias centroeuropeas, del este de Europa, y otras que el Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, ha tratado. Yo les invito a leer un documento de la Comisión de Venecia que es un cuadro de lo que ha de ser el Constitutional Amendment, qué problemas se plantean, cómo abordarlos. Yo me voy a centrar en la cuestión del papel del Congreso, es decir, del Parlamento, en relación con otros poderes y con la participación popular en un proceso de reforma y cambio constitucional, cuestión que no es exactamente igual y que quizás también debería precisarse. Pero a esta reflexión central quiero anteponer unas breves referencias a un cuadro general teórico y también acabar con otras referencias más de actualidad del contexto temporal en que se produce este debate sobre la reforma constitucional. Lo primero, yo creo que
si analizamos lo que ocurrió en España en el 77-78, en un breve periodo de tiempo al finalizar la dictadura franquista, lo que encontramos es la elaboración de una Constitución, la Constitución del 78, hemos celebrado recientemente su 40 aniversario, que si tuviera que sintetizar en dos ideas lo que está en la base de esta Constitución, no voy a intervenir para nada en sus contenidos ni en proponer contenidos, esto es fruto de cada contexto, sería que es una Constitución de consenso. Se ha dicho tantas veces, pero es importante repetirlo. Consenso significa que personas que habían estado en la dictadura y personas que habían estado luchando contra la dictadura fueron capaces de crear las condiciones políticas y parlamentarias para que el consenso en el procedimiento y en los contenidos fuese posible. Y este amplio consenso político se traduce muchas veces en un consenso dilatorio, en un acuerdo sobre el no acuerdo. Porque antes se decía aspectos que dividen a la sociedad chilena y en un momento constitucional estos aspectos afloran. Y para salvar el consenso hay que dejar determinados tiempos al legislador posterior que los concrete, porque si no el consenso, la contraposición del consenso es la constitución de parte, y la constitución de parte o constitución política es lo que la experiencia española del 19 o la francesa o la mexicana o la de tantos otros países nos invitaba a no seguir, porque es constitución que al final es poco duradera, es constitución inestable, es constitución a ser superada. Por un lado, constitución del consenso, por otro lado, respeto al Estado de Derecho. En frase feliz de uno de los artífices, arquitectos de la Constitución española, Fernández Miranda, el paso de la ley a la ley. Evitar rupturas constitucionales que son a veces atajos que nos presentan fáciles soluciones, pero que luego vuelven a quebrar este consenso del que decía. La estabilidad constitucional es vista por la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa, en cada una de las experiencias centroeuropeas, europeo-orientales, como un valor a preservar, porque la estabilidad constitucional contribuye a la estabilidad política, a la estabilidad social en una nación. Y ahí cada país tiene y nos ofrece experiencias distintas. No hay una regla unánime sobre la reforma constitucional, las hay más frecuentes, las hay más insólitas, hay constituciones que no se han reformado, hay constituciones que lo han hecho regularmente. Y esto al final depende no tanto del procedimiento de reforma, de si es más rígido o menos, como de una cultura constitucional. Y cada país tiene su cultura constitucional y cada país, por tanto, ha de diagnosticar bien cuál es su cultura constitucional para afrontar esta cuestión. No entro más sobre esto. Voy ya a lo que les decía es la cuestión del papel del Congreso. También la Comisión de Venecia lo dice en este documento. El rol del Parlamento debe ser central en cualquier reforma constitucional. Este es el punto de partida. A partir de ahí, el Congreso tendrá que ver, y esto cómo se concreta en mayorías cualificadas, que justamente eviten que haya una constitución de parte, en periodos de enfriamiento, que dé paso a una buena negociación, a ir acordando posiciones. Esto no se puede hacer de un día para otro. Pero esto, y algo se decía antes, esto ocurre en un momento en que los partidos están en crisis, en que las instituciones representativas están en crisis. Y, sin embargo, hay que seguir defendiendo, a pesar de esto, la ineludibilidad de la centralidad del Congreso. Luego volveré sobre ello. Esto se plantea en qué términos del Congreso y, por supuesto, de los partidos que están presentes en el Congreso como los principales actores de la reforma constitucional. ¿Qué papel puede tener ahí el Ejecutivo, el presidente? Es otro tema recurrente. Puede tener la iniciativa y quizás es bueno que la tenga. En el caso español es curioso cómo en el 78 todos los partidos, excepto obviamente el del gobierno Suárez, no quisieron atribuir al gobierno y a los asesores jurídicos del gobierno este papel
protagonista, ni siquiera en la iniciativa. Y la iniciativa salió de una ponencia plural multipartidista en el propio Congreso. Y también añado otra cosa, a la tan necesaria y apelada transparencia de un proceso constituyente, también hay que decir que hay momentos en que la discreción es buena para la negociación y la ponencia en el Congreso, para que la discusión fuera franca, fue secreta. Y hay momentos en que también es necesario esto para llegar a acuerdos sin la presión mediática, sin la presión de la opinión pública, que luego, segunda etapa, claro que deberán ser discutidos en el Parlamento y fuera de él. En este contexto, la experiencia española, que se repitió en los dos únicos casos de reforma, muy mínimas, del 2004 y del 2011, sin embargo, el año pasado hubo un intento de reforma constitucional acotado a la inviolabilidad de los parlamentarios, en que el Gobierno tuvo la iniciativa y esto ha quedado paralizado. Veremos si en esta nueva legislatura continúa, pero esto era nuevo en la reciente experiencia española. El Gobierno, insisto, en nuestro caso, era mejor que asistiera a través de su partido, en cualquier caso, como un actor, pero en sede parlamentaria. Y en democracias muy nuevas del este de Europa o de Asia Central, es a veces perjudicial el papel protagonista del presidente, porque el papel del presidente lo que suele hacer es apelar al pueblo directamente en referéndum para sortear la pluralidad parlamentaria. Si algo justifica la intervención del Parlamento, es que es en el Parlamento donde está instalada esta pluralidad política. Ahí no entro, solo lo apunto. Hay otra cuestión. ¿Qué es mejor, el Congreso o una asamblea constituyente? ¿El Congreso ordinario o una asamblea ex novo? Y el caso venezolano nos apunta, aunque sea en un caso extremo, de las potenciales y reales contradicciones que puede plantear la existencia de dos cámaras legislativas por solapamientos o por invasión de áreas de una a otra, aunque puedan haber algunos aspectos positivos. En este contexto, ¿cuál es el papel del pueblo? Y una mirada clásica sería la de reducirlo al referéndum. Y será bueno, pero no es una regla general. Pensemos el constitucionalismo de la posguerra, Alemania, Italia. Pensemos en tantas otras experiencias constitucionales que ni siquiera hubo referéndum y no hay una crítica visible a la carencia de legitimidad. Aunque es verdad que en estos momentos de crisis representativa, cierta apelación al pueblo pueda ser necesaria y conveniente. ¿Cuándo? A mi juicio, al final, para confirmar lo que los representantes han decidido previamente. ¿Qué pasa con un referéndum a priori? Con un referéndum que inaugure, que tiene un riesgo de ser utilizado por alguno de los actores, sea el presidente, sea determinada fuerza política, y sobre todo que polarice el debate en un momento que ha de ser deliberativo. El momento inicial es de discusión, no de dividir, no de polarizar sobre determinados temas. Entonces, la participación popular gira hacia un tercer elemento. No es solo el referéndum, son los instrumentos de democracia participativa y deliberativa. Y ahí los procedimientos de reforma constitucional no suelen entrar. Son instrumentos de acuerdo político, de soft law, y hemos visto, se han citado, una serie de experiencias. Lo primero que hay que decir es que estas experiencias están en una fase experimental, que no son unánimes, que hay estados donde no se han llevado a cabo. Esto es bueno tenerlo presente, es bueno que las haya, y yo particularmente creo que es un valor positivo, pero no podemos perder de vista que hay muchas experiencias en Europa y en otros entornos donde ni siquiera han habido estas experiencias, al menos de una forma formalizada, y que no es lo mismo el tipo de experiencia que pueda haber, porque ahí, en esa gama que nos planteaba muy bien el doctor Soto, lo que vemos es que hay diferencias. No es lo mismo una convención formada por unos cuantos que un proceso que se abre. No es lo mismo que se produzca en un momento inicial a que se produzca durante, a través de audiencias, de comparecencias en sede parlamentaria.
Como línea de máxima, diría que de lo que se trata es de evitar el choque de legitimidades, el choque de una legitimidad popular directa a través de estos procesos abiertos con el choque institucional parlamentario. Por tanto, ahí o hay una dinámica de círculo virtuoso en el que se impulse la colaboración y, por tanto, el Parlamento reciba incluya puntos de vista que le lleguen de la sociedad, de los grupos, de personas elegidas con criterios distintos para formar estas instituciones, estos grupos deliberativos, o que en cambio genere una tendencia de choque y una tendencia que al final acabe en problemas. Se cita siempre el ejemplo islandés, pero hay que contraponer el ejemplo islandés con el irlandés. El irlandés es de reforma, el islandés es de proceso constituyente. El islandés fracasa porque el pueblo al final en referéndum no lo acepta y porque la mayoría parlamentaria también lo rechaza. El irlandés, en cambio, a través de una composición por sorteo y también representantes de los partidos políticos, sirve, asesora a la que luego la Cámara, el Parlamento, acabe decidiendo y generando el primer consenso necesario, el consenso sustancial entre partidos. Y esto me ayuda a un dato. El consenso entre partidos debe ser sustancial. Ni que un partido político tuviera, imaginémonos, la mayoría necesaria de 3/5 de 2/3, sería suficiente, porque el consenso debe integrar a la oposición. Este es el consenso sustantivo. Este es el consenso sustantivo. Y sobre esto, en casos como Hungría, etcétera, el Consejo de Europa también ha insistido. Acabo ya. La conclusión. Estamos en un contexto populista. Se ha aludido a él. Antiinstitucional, antiparlamentario, antipluralista, en definitivo. Se busca esa legitimación directa entre un líder con el pueblo al margen de las mediaciones institucionales. También en un momento de buscar atajos contra lo que son los formalismos, a veces dicho en negativo, los procedimientos propios de la democracia constitucional. Me parece que afrontar con seguridad, para conseguir esta estabilidad constitucional que al final será el objetivo, con la estabilidad política y social, será, me parece necesario, insistir en que se evite una constitución de partido, en que se consiga una constitución de consenso para que sea duradera, para que sea estable. Y si me permiten un consejo, o un doble consejo, por un lado, no pedir más de lo debido a lo que la reforma constitucional pueda ofrecer. La Constitución no es una varita mágica que va a solucionar los problemas sociales, políticos, económicos de una sociedad. Los consensos deberán seguir o las decisiones de la mayoría en el debate público deberán también producirse. La Constitución puede ofrecer lo que puede ofrecer. Será un instrumento positivo en la línea de generar un nuevo consenso social, de una relegitimación social de las normas de la Constitución en este caso, pero no es definitivo, no es el único. Y segundo, a la hora de mirar otras experiencias, ojo con mirarlas descontextualizadamente, porque las experiencias van viviendo momentos dinámicos. El Estado social y democrático de derecho no es igual en el 78 en España que ahora. Porque el proceso de integración europea lo ha cambiado, porque las necesidades y aspiraciones sociales también son otras. Seamos, por tanto, capaces, y esto requiere una gran inteligencia y una gran prudencia al mismo tiempo políticas, de saber detectar las necesidades, no digamos, en la cresta de la ola, no en la espuma, sino en lo más profundo. Y, por tanto, en aquello que pueda servir para generar un momento constitucional que sea capaz de articular esas aspiraciones más profundas y de ofrecer, en este caso, a la sociedad chilena, unas soluciones a largo plazo para los 30, 40 próximos años. Muchas gracias. Gracias, profesor. A propósito de algo que usted mencionó, la cultura constitucional chilena, a ver si podemos hablar un poquito al final de eso a través de las preguntas. Pensando en que las dos constituciones que Chile tuvo en el siglo XX fueron realizadas con la pistola arriba de la mesa. Y no sé si eso impacta nuestra cultura constitucional a propósito de este proyecto que se quiere desarrollar en el país. Pero hablemos de eso en el momento de las preguntas. Para finalizar con esta ronda de presentaciones, le doy la
palabra a don Marco Olivetti, también tiene 10 minutos, aunque hemos sido bastante flexibles en, en el tiempo. Gracias a la generosidad del primer panelista que habló un poco incluso menos. Muchísimas gracias, señor moderador. Y yo también quiero empezar agradeciendo al Senado de Chile y la Universidad de Chile por la invitación y la oportunidad de estar aquí, en particular los amigos Pablo Ruiz Tagle y Francisco Soto por haberme invitado. Y pido disculpa porque, como bien se ve, mi lengua maternal no es el español, entonces los equívocos que están escondidos en todos los lugares con el riesgo de no ser bastante claro, pero intentaré de estructurar lo que quiero decir con una idea de fondo que es en armonía con lo que decía hace unos minutos el profesor Castellán. Creo que hay que tomar en cuenta en un proceso constituyente al interior de un Estado liberal y democrático de derecho. Yo creo que el objetivo de una constitución de consenso, del fortalecimiento de las instituciones y de la estabilidad es el criterio de fondo, ¿no? que tiene que operar para que todo el proceso sirva para fortalecer, digamos, las instituciones. Yo tengo 4 observaciones. La primera se refiere al hecho que han salido ya en nuestro debate, sea en la mesa anterior, sea ahora, unos temas centrales sobre el cambio constitucional. El primero es si el cambio constitucional se realiza solo por, digamos así, revolución, por cambio formal, o si es más importante la evolución constitucional gradual, ¿no? Ahí en la historia del constitucionalismo comparado hay esos 2 modelos, Francia e Inglaterra, ¿no? Francia un cambio constitucional de rupturas continuas, Inglaterra de evolución gradual que no excluye reformas profundas, ¿no? Pero sin nunca desnaturalizar el proceso con revoluciones y rupturas, ¿no? En la misma historia constitucional italiana de la Edad Media se decía que había la alternativa entre Florencia, que era una historia de ruptura, y Venecia de continuidad, como Inglaterra. Bueno, ¿dónde está Chile? Yo creo que, visto desde fuera, está más en una tradición de evolución en la continuidad, porque, claro, con algunos momentos de excepción respecto a esto, pero quizá las constituciones se generan con la pistola sobre la mesa, pero se legitiman en el proceso político continuo y con cambios incrementales al texto constitucional, ¿no? No es Ecuador, por ejemplo, que es como cambios constitucionales continuos, se reinicia desde cero. Yo eso creo que es una virtud, ¿no? Yo apuesto por el modelo inglés y veneciano respecto al modelo francés y florentino, a pesar de que, claro, eso no excluye momentos de cambios, como puede ser esto, ¿no? Otra diferencia de perspectiva es la entre, aquí voy a citar a Norberto Bobbio, que dice: cuando estudiamos las formas de gobiernos y las constituciones, podemos mirar al proceso y al fenómeno ex parte populi o ex parte principi, ¿no? Desde la perspectiva del sistema de gobierno, de los gobernantes, o de la perspectiva de los gobernados. Y eso es un tema clave en todo nuestro debate, ¿no? Porque el sistema de participación es justamente para insertar una perspectiva ex parte populi en un proceso que al final tiene que ser evaluado también ex parte principi, ¿no? La otra alternativa, consenso o ruptura, una constitución que genera cambios produciendo consenso, teniendo conciencia del hecho que los temas son temas sobre los cuales el país, y no solo no, porque está dividido, como es fisiológico. Entonces, aquí hay un problema grave de la reforma constitucional, porque si el objetivo es el consenso, generar este consenso en temas sobre los cuales hay una división profunda es extremadamente difícil. Y también la alternativa entre nueva constitución y reforma constitucional. Porque si miramos al derecho comparado, y eso es mi segundo punto, en realidad tenemos un panorama muy articulado, ¿no? Porque
intentando de hacer una selección que no es exactamente la misma que ha hecho Francisco Soto al inicio, que pero sí que se cruza con algunas de esas clasificaciones. Yo diría que tenemos ejemplos de constituciones que surgen de un momento fundacional o de grandes crisis y de cambios de sistemas, y aquí están los casos clásicos de Estados Unidos, de México de 1917, de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, de España de 1978 y quizá también la Europa Oriental después de 1989. Constituciones que nacen como golpes de mayoría, ¿no? La de Chile de 1980, me parece mayoría o minoría. Claro, no es una mayoría producida en un contexto deliberativo ideal, pero al final con un voto de referéndum. Solo una parte impone la Constitución al resto del país. Es el mismo caso de Perú de 93 o de Francia de 58 o de Hungría de 2011, a pesar de que allí había una mayoría de 2/3 en el Parlamento. Y aquí el asunto es si esta Constitución llega legitimándose con el tiempo, lo que aquí, por ejemplo, ha pasado en parte, en Hungría parece que no ha pasado, en Francia sí, ha pasado cuando el opositor que la llamaba el golpe de Estado permanente de la derecha se convierte en el presidente François Mitterrand que aplica esta misma Constitución, ¿no? Por ejemplo, hay también reformas constitucionales que se han citado anteriormente, que no producen verdaderos cambios. Son reformas constitucionales, digamos, de maquillaje constitucional. Constituciones muy antiguas que se habían vuelto ilegibles, como la de Suiza, por muchas reformas con referéndum, o que tenían formas en el texto escrito que habían superadas por la realidad. Por ejemplo, la monarquía constitucional convertida en monarquía parlamentaria. Entonces, las reformas de Holanda de 1983, de Suiza de 2000, incluso creo de Finlandia de 2000, esas no son verdaderas reformas constitucionales. Son nuevas constituciones con poco de reforma, pero con una puesta al día del texto y su adecuación al tiempo, ¿no? Y así como hay casos de consensos con grandes cambios de sustancia sin cambio de constitución. Yo creo que lo que ha pasado aquí en 88-90 o en Argentina en 94 puede ser un ejemplo de esto. O grandes reformas de sector sin cambiar la Constitución. Francia de 2008. Y, bueno, se podrían aumentar los ejemplos, ¿no? Entonces, en este contexto, el papel del Congreso. Yo comparto totalmente la opinión del profesor Castellà, que es un papel absolutamente central. Creo que corresponda con la lógica de la teoría democrática. Pero ¿por qué es central? Que añade el Congreso respecto a una iniciativa presidencial y que tiene de más importante incluso respecto a los procesos de participación. Es central si es un lugar para favorecer compromisos entre fuerzas políticas diferentes y eso es tanto más importante cuando esas fuerzas políticas tienen raíces profundas en la sociedad y reflejan visiones diferentes del mundo que buscan puntos de encuentro. Aquí yo tengo en mi cabeza no solo el proceso español de 78, sino también la constituyente italiana de 1947, donde en una época en la cual los partidos políticos de masa, en aquel caso la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista y los pequeños partidos, reflejaban visiones del mundo que tenían raíces profundas en la sociedad. El problema justamente hoy es que en muchas realidades los partidos políticos no son más esto, ¿no? O lo son solo en parte. No tienen esas raíces profundas en la sociedad, son partidos carteles, son partidos de pequeños grupos que buscan el consenso, pero no tienen esta. Y entonces todo el papel de la participación popular hay que verlo en esta función integrativa, sustitutiva de la debilidad de los partidos políticos, no como alternativa, ¿no? Porque creo que la ambigüedad de todos esos procesos de democracia deliberativa es de pensar que se pueda sustituir o contraponer al papel central de los partidos políticos. Aquí se necesita una humildad de los partidos políticos, todos, en el sentido de una cierta apertura hacia esos procesos de participación, pero humildad también por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque cuando hablan 30.000 personas, bueno, es una pequeña minoría, ¿no? No es suficiente para alcanzar un diputado. No, tenemos que recordarnos de eso. 30.000 personas no son un país.
es muy importante, es mucho más que 12, pero el límite de los procesos de democracia deliberativa al final es que los que se involucran son pequeñas minorías, tal vez ideologizadas, más ideologizadas del resto del país, lo cual no es una crítica, ¿no? Pero hay que ver cuánto son representativas, ¿no? No es que, si no, habríamos encontrado la solución a la crisis de la representación política, ¿no? Si esos procesos de participación fuesen un canal alternativo. Bueno, voy a concluir citando dos experiencias de mi país. In parte ya he citado la Constitución de 47 y un intento de reforma constitucional que se ha desarrollado en 2015-2016 con éxito negativo. Al final la reforma no fue aprobada en el referéndum final. Bueno, la Constitución italiana fue elaborada justamente por un proceso exclusivamente gestionado por partidos y representación. Tuvo lugar un referéndum, en verdad, al inicio, donde se tomó la decisión más dramática, que era monarquía o república, ¿no? El mismo día en el cual se elegía la constituyente, se votó sobre esa alternativa y con una mayoría bastante reducida al final, si se considera que hoy no hay monárquicos en Italia, ¿no? Pero entonces la República ganó con 54% de votos contra 46, que era una mayoría muy ajustada, ¿no? Pero se eliminó de la mesa este problema con un criterio mayoritario. Hubo ganadores y perdedores, pero en la constituyente esta división no se reprodujo y los partidos optaron por una constitución de compromiso en un contexto muy difícil, el de la Guerra Fría y del partido comunista más grande de todo el mundo occidental. Entonces el compromiso fue entre mundos diferentes, entre partidos que tenían no solo una visión diferente de lo que hacer en los 5 años siguientes, sino una visión de sistema. Y en esto yo creo que la gran validez que todavía tiene hoy la Constitución italiana es el de haber tenido éxito en un contexto difícil por la moderación de los actores, ¿no? Hubo contrastes sobre específicos puntos, pero la aceptación de la necesidad de producir un consenso. Y el método fue renunciar a un proyecto del gobierno. El primer ministro De Gasperi, demócrata cristiano, dijo: el gobierno respeta lo que pasa en la constituyente, y la constitución se elaboró por un comité interior a la asamblea constituyente y por compromiso entre los partidos políticos. Eso fue el método, sin referéndum al final. Lo opuesto pasó en 2016. Claro que estamos en una época diferente y la mía no es una crítica a la manera en la cual se intentó de reformar la Constitución de 2016, pero quizá hay que reflexionar sobre lo que ha pasado unos años después, ¿no? En 2016 el gobierno de entonces, liderado por Matteo Renzi, propuso una reforma constitucional que habría corregido algunos aspectos del funcionamiento de nuestras instituciones representativas, básicamente el bicameralismo y, en segundo lugar, el sistema regional. Retomando un debate que tenía una historia de más de 30 años, porque Italia tiene esta historia, una historia de reformas constitucionales que no llegan a ser promulgadas al final, de procesos, yo la he llamado en un artículo en México una historia infinita e inacabada de la reforma constitucional. Aquí se ha realizado de un lado un intento de participación a través de un mecanismo de consulta realizado por el gobierno. No era el gobierno Renzi, sino el gobierno anterior al gobierno Renzi, pero entrar en los detalles con los gobiernos italianos que cambian cada año y medio es imposible e inútil. Entonces el gobierno organizó un proceso de participación con una plataforma informática, seleccionando algunos temas, algunas preguntas, las que estaban en el debate de aquel tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de gobierno? ¿Superar el sistema parlamentario o corregirlo? ¿Bicameralismo paritario o diferenciado? ¿Qué papel de los mecanismos de democracia directa? ¿Número de los parlamentarios, de los diputados? ¿Reducirlo o guardarlo como era? ¿No? Una serie de preguntas y con una participación razonable en términos de cantidad, pero el resultado fue que la reforma constitucional que el gobierno propuso al Parlamento y que el Parlamento aprobó reproducía en lo esencial estas demandas de la ciudadanía.
Pero cuando la ciudadanía habló al final en el referéndum confirmativo, el gobierno perdió 60 por 40, 60% contra 40% en favor, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué faltó? Faltó la búsqueda de un verdadero compromiso político entre la mayoría parlamentaria y las fuerzas de oposición, y el primer ministro se ilusionó de que su popularidad lo pudiese ayudar en el voto popular y actuó como un líder de mayoría, ¿no? Y bueno, claro, el fenómeno es mucho más complejo. Entonces, por eso yo vuelvo sobre el asunto del consenso como tema que tiene que caracterizar un proceso de reforma constitucional. Y otra clave en negativo de la reforma constitucional italiana de 2016 es el riesgo de instrumentalización política, ¿no? Porque nuestro primer ministro entonces hizo de la reforma constitucional la clave de su propuesta y jugó su futuro político sobre esta reforma y perdió la jugada en el referéndum, dimitiendo el día siguiente. Por eso hay que decirle que ha respetado, ¿no? Pero aquí hay un riesgo que es inevitable de instrumentalización por fines partidarios de procesos de reforma constitucional, que pueden funcionar desde el punto de vista táctico o no, que pero siempre son un riesgo. Y pido disculpas por la confusión del... Profesor Olivetti, muy interesante su exposición. Yo creo que del panel han salido cuestiones sumamente relevantes, ¿no? Está el elemento cultural, de la cultura constitucional, como mencionó el profesor Castellá. Está el elemento comparado, ¿no? No todos los países son lo mismo, ni actúan de la misma forma. A propósito de ese mismo elemento, de cultura constitucional, pero también de las realidades políticas de las cuales se han, digamos, construido históricamente. Por eso usted decía, no es lo mismo una constitución, por ejemplo, surgida a propósito de un conflicto armado, un conflicto bélico, que una constitución surgida de manera evolutiva, como mencionaba el profesor Olivetti. Pero quisiera ir a la pregunta que nos dejó de alguna forma esbozada la profesora Heiss, ¿no? En relación a la desafección del mundo ciudadano con la política, pero también a la desafección que se tiene con los propios representantes. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y dejo abierta la pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer un Congreso nacional como este para reencantar a sus ciudadanos y para que de esa conversación entre un poder del Estado y los ciudadanos surja un mecanismo que no sabemos cuál debe ser, que sea lo suficientemente válido como para cambiar la Constitución, ¿no? Porque ya hemos visto que algunos países prefieren las asambleas, otros países prefieren los congresos, que algunos países surgen de conflictos armados y otros países vienen de manera evolutiva. Pero en la situación del Chile actual, sentados además en el Congreso Nacional hablando de estos temas, ¿qué es lo que se puede hacer desde aquí para el reencanto de esa ciudadanía que efectivamente está demandando una nueva Constitución, pero que a la vez está desafectada? La dejo abierta la pregunta a quien quiera responder. ¿Sí, Francisco? Sí. Bueno, a mí siempre me llamó la atención la pasividad con que el Congreso enfrentó este debate. Y de alguna manera la pasividad viene siendo construida durante todo el siglo XX. Nos acostumbramos a que todas las propuestas, todas las discusiones, todos los temas siempre sean levantados por el Ejecutivo en el contexto de una elección presidencial, de un programa. No obstante, la posibilidad de abrir, por ejemplo, un capítulo de cambio constitucional en el texto constitucional era un tema que pudo haber sido planteado desde el Congreso, o el inicio de la discusión también pudo haber sido desde un comienzo enfrentado, como lo está haciendo hoy día el Senado,
pudo haber sido a los meses de que se envió este proyecto haberse activado este proceso de consulta. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un Parlamento que ha ido perdiendo la idea de tener iniciativa política y poner temas de discusión y que siempre está a la espera de la agenda gubernamental. Entonces, este hito que planteó el presidente del Senado o la mesa del Senado, me parece que no es solamente debe verse como un proceso de educación cívica, sino como un cambio en esta lógica. Y en una lógica de un país donde las urgencias y en la agenda que implantea el gobierno disciplina sustancialmente el trabajo parlamentario. Pero además, hacer este giro a la participación me parece también un proceso bastante notable. No solamente el diálogo se centra entre órganos constitucionales, sino que se abre una conversación con la ciudadanía con una clara intención de reencantarlo. Es un proceso que además de alguna manera tiene una cierta base histórica en el Senado. El senador virtual ya lleva 15.000 visitas y participantes que se activan regularmente en la conversación de los distintos proyectos de ley. Pero también existen instancias de educación cívica que viene haciendo el Senado con los colegios. Entonces, yo creo que activar un proceso como este golpea la escena política, golpea las dinámicas de actuar políticamente y creo que es un camino auspicioso para tener un Congreso con más iniciativa y que equilibre su función, no solamente esperando reformas legales, sino también desde las prácticas. Entonces, me parece que todo ese escenario es un proceso virtuoso y que no solamente debe estar evaluado desde el resultado. A mí me tocó, como observador del proceso constituyente en Chile, estar viendo los encuentros locales. Y me parece que es una mirada muy mezquina simplemente evaluarlo desde la lógica del impacto que tuvo esas conversaciones en el texto constitucional. La gente decía, yo tengo claro que no vamos a cambiar la Constitución a partir de este proceso, pero me importa mucho que me hayan dado el espacio para poder expresar mi experiencia y expresar mi opinión. Y yo creo que esa actividad, esa práctica es algo que se puede reencantar, rearticular y hacer cotidiana, que yo creo que ese es otro elemento muy central en la actividad civil que debe articularse en el debate constitucional hoy día en Chile. Muchas gracias. Francisco, ¿alguien más quisiera responder? ¿Quisiera hacer alguna observación en relación a esto? Profesor Castellar. Bastante de acuerdo con lo que ha dicho. Sí, yo también. Y al final sería solo poner subrayados que son más, por decirlo así, una escaleta de cuestiones a abordar que no las soluciones mismas. Porque, primero, la desafección ciudadana con la representación y con la política no es un fenómeno chileno, es un fenómeno, me parece, de cualquier democracia en el momento actual. Segundo, trasciende el proceso de reforma o de cambio constitucional y, por tanto, afecta a cualquier actividad, a las funciones que tiene el Congreso, básicamente a la legislativa, a la de control y tal. Por tanto, y solo en una faceta es la cuestión constitucional. La forma de afrontar la desafección, la crisis representativa en general, insisto, ustedes saben su circunstancia, yo solo hago el esquema teórico, se puede abordar, uno, con más participación, y ahí se han visto, y yo creo que Francisco lo ha explicado muy bien, esa inclusividad social, esa apertura a la sociedad que desea que sus puntos de vista sean tomados en consideración y abrir esta conversación, pues es un mecanismo interesante. Segundo, la segunda vía de solución es por una mejora de la relación representativa misma. Y esto incumbe a cada parlamentario, a cada diputado, a cada senador. Es decir, no se trata solo de una situación representativa, como se decía antes, en que el acto electoral y luego dura 4 años, sino cómo dinámicamente actúa esta relación representativa. Cómo el representante mantiene esa relación
con su circunscripción, con su electorado. Y ahí hay que decirlo claro, la relación de la representación no es representatividad. La representatividad seguramente será traída por esa participación popular. La representatividad es un concepto sociológico, político. La representación es un concepto político y un concepto constitucional. Y es diferente, porque el representante, en el momento en que se constituye en representante, deja, perdonen el carácter abrupto de mi intervención, deja de representar en el sentido de representatividad a quien lo ha votado. Pasa a ser el representante de todos y, por tanto, tiene una mirada que ha de intentar en esa relación, en ese diálogo, en esa conversación, velar por el bien común, velar por lo que trasciende a la foto sociológica de quien representa. Y tercero, la crisis de la representación, insisto en las categorías y en un análisis de derecho comparado y no necesariamente aplicables. Ustedes saben la relevancia de cada uno de estos factores que yo incluyo. A la crisis de la representación quizás haya también algo que ver con si los partidos, si los representantes han asumido un protagonismo excesivo en la vida pública. Esa separación entre lo social, lo político, la sociedad. Hay espacios que no necesariamente son para la política. Y ahí es cuando entran los contrapoderes, es cuando actúan otras cosas. Y ahí hay que ver si también va por ahí, los checks and balances del poder, los contrapoderes. Y cuarto y último, lo he dicho antes, la separación entre la política y otros ámbitos también han de llevarnos a la humildad de decirle a la ciudadanía que no puede esperar de la política y no puede esperar sobre todo la reforma constitucional la solución a cualquier problema. Las constituciones, como mucho, y las reformas constitucionales van a servir para encauzar y para mejorar esta situación, pero no para solucionarla, porque si hay cuestiones que son divisivas, seguirán siendo divisivas. Y, más importante aún, porque hay cuestiones que la Constitución no puede solucionar. Los derechos sociales podrán incorporarse a la Constitución, pero de ahí no se va a derivar una mejora en las prestaciones. Y esto hay que decirlo a la población. Las mejoras en las prestaciones vendrán de como la mayoría de gobierno en cada momento tenga unas preferencias o tenga otras. Y esto implicará determinadas decisiones que van más allá de... es decir, que al final no vas a poder incorporar la prestación. Y no es bueno que la prestación esté en la Constitución, porque haríamos la Constitución un texto tan dirigente, complejo, largo, que a los 2 días sería obsoleto y que sobre este texto es más difícil encontrar un consenso que sobre textos más reducidos, más generales, que dejen espacio para la adaptación a cada circunstancia y a cada tiempo que es cambiante. Lo que decía el profesor Castellà, yo veo una alternativa, ¿no?, en configurar el contenido, ¿no?, de la reforma constitucional entre una visión de una constitución idealista, de máximos, de grandes promesas, que me parece poco adecuada a un contexto como el en el cual se encuentra Chile en este momento. Es quizá más propia, más adapta a un momento de transformación radical de una sociedad. Entonces se necesita un gran proceso, una gran imagen, no de lo que somos ahora, sino de lo que queremos ser en 10, 20, 30 años, ¿no? Se ha dicho sobre la Constitución italiana, lo ha dicho el profesor Enzo Cheri de la Universidad de Florencia, que ha sido una Constitución presbite, es decir, una Constitución que ha mirado en el largo periodo que incluye grandes ideales y respecto a la cual todavía hoy se puede decir es inactuada, ¿no?, porque algo es un proyecto de perfección social que nunca se llega a realizar de manera
concreta, ¿no? Esa es una posible visión de la Constitución, y yo, a pesar de que tengo mucho respeto por la Constitución de mi país, no la vería como algo adapto al contexto en el cual se encuentra Chile hoy. Mientras que quizás podría tener sentido concretizar la agenda constitucional, ¿no? Porque al final, más allá de la idea que la Constitución de 1980 nació en un contexto ilegítimo, no suficientemente legítimo, y que entonces se quiere producir una Constitución que tenga legitimidad porque nace en un contexto plenamente liberal democrático, el verdadero asunto es qué se quiere cambiar. Unos temas han salido en el debate hasta ahora. Entonces, quizá podría ser importante seleccionar algunos como ejes calificantes sobre los cuales construir justamente, no digo el encanto, ¿no?, de la ciudadanía, que es posible solo con los grandes ideales, pero es un encanto un poco ideológico, ¿no?, que no produce, sino un engagement, no me sale la palabra española, un compromiso concreto, ¿no?, para discutir y generar posiblemente áreas de consenso sobre, no sé, reconocimiento de pueblos indígenas, derechos sociales o criticidades del Tribunal Constitucional, o 4 o 5 ejes estructurantes de este proyecto, porque solo estructurarlo en la forma, en la legitimidad, no sé cuánto puede ser suficiente, ¿no? Hay que darle un contenido y una cara, ¿no?, a lo que se quiere cambiar. Si no, sería como aquellos procesos de reforma que mencionaba, de maquillaje constitucional, que puede, también el maquillaje, sobre todo por las señoras, pero hoy se utiliza también para nosotros. Yo no, pero muchos lo hacen, ¿no? También el maquillaje tiene su dignidad, pero hay que saber al inicio que solo es maquillaje, ¿no? Para concluir, le damos la palabra, si quiere responder a la pregunta, a la profesora Hayes. Bueno, yo quiero hacer 2 comentarios respecto a las intervenciones de los profesores europeos y un comentario general sobre el tema de la crisis de legitimidad. El profesor Castellá señala que la Constitución no resuelve todo. Yo estoy totalmente de acuerdo. La Constitución no resuelve todo, y quizá mucho más grave en nuestra crisis de legitimidad hoy día es que no tenemos un sistema político que esté funcionando, y es muy difícil hacer un cambio constitucional sin un sistema político operativo. Pero dicho eso, creo que Chile tiene una anomalía que no tienen otros países que están en situaciones de crisis de representación. O sea, la crisis de representación existe en todas partes, pero no en todas partes hay una Constitución que fue impuesta en dictadura. Y hay un comentario que no estoy segura si entendí bien al profesor Olivetti cuando hablaba del golpe de mayoría. Estos golpes de mayoría que son las imposiciones de la Constitución del 80 no solo fue hecha, no solo a espaldas de la ciudadanía, sino en un proyecto contrarrevolucionario, podríamos decir, en un proyecto reaccionario para deshacer los avances en inclusión social y participación que había tenido la Constitución del 25. Entonces fue un proyecto de reacción, claramente para cambiar, como decía yo, citando este estudio del profesor Cordero, el concepto que tenía la sociedad de sí misma. Y en ese sentido no hubo ninguna mayoría que respaldara ese proyecto. O sea, el plebiscito del 80 fue un plebiscito fraudulento. Hay un libro sobre el fraude que fue el plebiscito del 80. Hay mucha documentación que muestra que en realidad no hubo una ratificación popular y no había padrones electorales, no había un contexto que permitiera hacer un plebiscito. Por lo tanto, creo que no tiene ninguna validez pensar que hubo una legitimación mayoritaria de la Constitución del 80. Y no hemos tenido en Chile, como sí tuvieron en España en el año 78, como tuvieron en Italia con la Constitución del 47, una Constitución de consenso. Lo que hemos tenido es una Constitución impuesta por una dictadura y que se ha mantenido a través de mecanismos de autopreservación y de, como decían en el franquismo, creo, una Constitución atada y bien atada, donde no ha sido posible romper ciertos nudos duros de la Constitución a través de las reformas, ni de las reformas del 89, ni de las reformas del 2005. Y yo creo que, retomando un poco el tema que se señalaba recién sobre qué es lo que se quiere cambiar, yo creo que el problema con esta Constitución, claro, hay temas específicos, está el tema de los derechos sociales, que son las discusiones constitucionales en todas partes, está el tema de los derechos sociales, del reconocimiento del pueblo originario, salud, educación, derecho de propiedad, el concepto de familia. Pero creo que hay un problema mucho más profundo y que es previo, que es que esta Constitución fue impuesta
para generar un cambio social y ha sido exitosa. Ha generado un cambio social y este cambio de la autopercepción de la sociedad y esta dislocación de la sociedad respecto de la política, que es difícil de subsanar desde dentro de estas reglas constitucionales. Y por eso a mí me parece que la única forma de superar esta traba adicional a la representación política que tenemos en Chile, que es adicional a la que existe en otras partes, es ya sea a través de una asamblea constituyente o a través de una modificación de los procesos de reforma constitucional que permita cambiar de manera mucho más profunda la Constitución y no tener que entrar en el debate, digamos, entrar a tratar de modificar la Constitución con sus propias reglas, que han mostrado ser bastante inmodificables, bastante rígidas. Bueno, en honor al tiempo, muchas gracias, profesora. Tenemos que cerrar. Quisiéramos primero agradecerles a los asistentes que han escuchado atentamente, respetuosamente y veo interesadamente también este panel, estas observaciones, pero también estas visiones que existen respecto del asunto constitucional en Chile. Evidentemente el tema no se agota aquí, el tema da para muchísimo más y como entiendo que la presidencia del Senado y la vicepresidencia van a seguir en esta senda, hay un apostolado en torno al tema de la Constitución porque es uno de los temas que están marcando a Chile. Y quisiera agradecerles también al panel, un panel de lujo, de expertos, de expertas, que ha abierto nuevas preguntas y nuevas interrogantes a personas, incluso como yo, que no tenemos acceso a esta teorización y esta forma de aproximarse a este debate de manera más bien especializada y eso siempre se va a agradecer. Así que los dejamos invitados primero a que ingresen y conozcan el Senador Virtual Constitucional, la plataforma de la cual hemos estado hablando, donde está involucrada la Universidad de Chile, el Senado de la República, la Biblioteca del Congreso, incluso la Facultad de Ingeniería de la propia Universidad de Chile. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque esta hora hace hambre, un café aquí afuera que los está esperando para poder cerrar esto y terminar de conversar los temas que hayan quedado abiertos. Así que muchas gracias.